Buenas tardes, yo soy Conchi, no sé si me conocéis todos, pero bueno, hace mucho tiempo que me fui de aquí de Río Tinto y la verdad es que estoy encantadísima de volver. Vuelvo todos los años, vuelvo muchas veces de vacaciones, pero nunca había vuelto a contaros lo que hago en Salamanca, que es donde yo trabajo ahora. Bueno, voy a empezar con esto. Yo voy a hablar de neuromitos, yo trabajo en neurociencias, como ha dicho Gregorio antes, me dedico más al sistema visual. Pero bueno, os voy a enseñar cómo es mi laboratorio, pero voy a hablar principalmente sobre el cerebro, en general el cerebro, ¿vale? No solo de la visión. Este es donde yo trabajo, es el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, está en Salamanca, estáis todos invitados a venir a verme cuando queráis, yo os enseño el laboratorio, os enseño el instituto y os enseño lo que hacemos por allí. Este es mi grupo de investigación, ahora tengo una página web que la hice este año, así que ya la presento aquí porque estoy muy orgullosa de la página web y si la queréis ver, pues está disponible en internet, ahí también tenéis el link para poder verla. Ese es mi grupo de investigación y como decía Gregorio, yo trabajo con sistema visual. Nosotros hacemos en el laboratorio, yo soy bióloga y el laboratorio es principalmente de biología celular y lo que hacemos es investigar patologías relacionadas con degeneraciones de retina a nivel celular, es decir, lo que hacemos es analizar qué le pasa a las células de la retina para que esas personas pierdan la visión. Investigamos eso a nivel básico y nuestra idea es dar un poco más de información sobre qué es lo que pasa en esas células para poder buscar pues, una solución más o menos pronta, ¿no? de lo que pasa en las retinas de las personas que pierden la visión, las personas ciegas. Esto es parte del grupo de investigación, la gente que trabaja conmigo, que principalmente están haciendo la tesis doctoral ahora mismo. Bueno, y como os decía, yo he venido a hablar del cerebro, ¿vale? Vamos a pasar un poco, me lo he planteado como un poco un juego con vosotros. Vamos a hablar de los mitos que pensamos sobre el cerebro, es decir, cosas que se dicen sobre el cerebro, algunas de ellas son verdad y otras no son verdad o se han basado en una verdad, pero que luego se ha ido como tergiversando, ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que realmente no son ciertas o que se ha comprobado que no son ciertas, ¿vale? Entonces, en un principio os voy a presentar el cerebro, esto que tenéis aquí es vuestro cerebro. Si lo miramos desde fuera realmente parece poquita cosa, es como una masa ahí amorfa, ¿no? Como un blandiblue, pero realmente cuando lo miramos por dentro vemos que es un sistema extremadamente complejo compuesto por un montonazo de células que se están comunicando entre sí y que nos permiten ser los que somos, sentir lo que sentimos y poder vivir nuestra vida, ¿no? Yo como os digo, es un aparato, yo digo un aparato muy complejo. Y vamos a hablar un poquito de las curiosidades del cerebro, las cosas que son verdad. ¿Cuánto pensáis que pesa un cerebro? En uno cualquiera. Un término medio. Un cuarto kilo, dicen por aquí. Depende de la cabeza. Depende de la cabeza, eso te viene. ¿Eh? 1.400 gramos. Es bastante voluminoso. Voy a tener que ponerme el micrófono. Es bastante voluminoso respecto a lo que es el resto del cuerpo. O sea, 1,5 kilos de cerebro es bastante importante. ¿Cuántas neuronas pensáis que tenemos en términos medios? Neuronas, número de neuronas, venga. 3 millones por aquí. Más. Más. 1 billón con B. Ya que me queda con el peso. 100.000 millones de neuronas tenemos en nuestro cerebro. Eso es una barbaridad de células. Son tantas como las estrellas que hay en el universo. Pero es que resulta que las neuronas no están solas, las neuronas están acompañadas de otras células. O sea, hay 100.000 millones de neuronas, pero además hay muchas otras células que ayudan a las neuronas a funcionar, a ser lo que son, ¿vale? No os voy a contar cómo se llaman las células, porque bueno, si queréis os lo cuento, pero nos liamos mucho, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que no solo hay neuronas, hay muchas otras células en nuestro cerebro, ¿vale? De hecho, en muchos sitios son más numerosas esas células que las neuronas, ¿vale? Más cosas. ¿Cuántas conexiones pensáis que se producen dentro de nuestro cerebro? Entre las neuronas, tantas neuronas que os acabo de contar. Un número, venga. Millones. Pues cada neurona establece entre 5.000 y 50.000 conexiones con sus células vecinas. Y cada una de ellas establece 5.000 o 50.000 conexiones, dependiendo de la función que tenga esa célula. Imaginaos todo lo que pasa en vuestro cerebro ahora mismo. Equivale a construir una red neuronal intercomunicada por 100 billones de conexiones.
Eso es lo que está pasando en vuestro cerebro right now, o sea, ahora mismo. ¿Cuántos nervios pensáis que tenemos dentro de nuestro cerebro? Ya estamos ya. Tenemos 150.000 kilómetros de nervios. Eso es una burrada. Pero es que no solo eso. ¿Cuántos vasos sanguíneos pensáis que hay solo en nuestra cabeza? Vasos sanguíneos, ¿eh? Solo en la cabeza. 160.000 kilómetros. Eso equivale a darle más de 4 vueltas a la Tierra. Es un cálculo hecho real, ¿eh? De verdad. Si hacemos un dibujo de los vasos sanguíneos del cerebro, nos imaginamos que es algo así, ¿verdad? O sea, miramos los vasos del cerebro que están por ahí, pero realmente, si quitamos la masa cerebral y solo miramos los vasos sanguíneos, sería algo así. O sea, es una barbaridad la cantidad de vasos sanguíneos que hay. ¿Por qué pensáis que tantos vasos sanguíneos hay? ¿Por qué? Porque estamos muy malamente. Pues necesitan muchísima energía, necesitan la mayor parte de la energía de nuestro cuerpo la gasta nuestro cerebro. No solo la energía en forma de glucosa, que ahora hablaremos un poco de eso, sino también de oxígeno. El oxígeno que gasta nuestro cerebro es una proporción brutal respecto al resto de nuestro cuerpo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son alguna otra curiosidad más. ¿Sabéis cuánto tarda un impulso nervioso en pasar de una célula a otra? ¿Cuánto pensáis que puede tardar? Ya estamos con los números, ya os estoy liando. Un mensaje enviado del cerebro a cualquier parte de nuestro organismo lleva una velocidad de 360 kilómetros por hora. Es decir, un impulso nervioso ocurre en 2 décimas de segundo, que es nada, o sea, eso no es nada. De la cabeza a los pies, ¿eh? Es lo que tarda un impulso nervioso de llegar de la cabeza a los pies. Pero ahora lo que voy a hablar un poco, como os decía, de los mitos. Todo lo que he contado hasta ahora son curiosidades, es la verdad, es la realidad de lo que se conoce, ¿vale? De lo que se conoce ahora, porque esto no se conocía hace mucho tiempo. Ahora ya tenemos las herramientas para poder conocer todo eso, antes no se sabía. ¿Qué es un mito? Pues un mito en general, no digo no solo del cerebro, sino en general, es una historia imaginaria que altera la verdad, la realidad de lo que se conoce. Y muchas veces se le da más valor a ese mito a lo que es la realidad de verdad, ¿vale? Realmente, cuando hablo de mitos del cerebro, yo siempre pienso en esto que está basado en realidades a medias, son cosas que se sabían de antes y que parecía que sí, ¿no? Que funcionaba así, pero las cosas han ido tergiversando con el tiempo, ¿vale? Y muchas veces está basado en ideas preconcebidas que se han quedado estancadas en el tiempo y que las seguimos repitiendo a lo largo de los años. Entonces yo lo que quiero hacer aquí ahora es desbancar algunos de esos mitos que llevamos repitiendo durante muchos años y que muchos de ellos no son verdad. Vamos a hacer como un juego, ¿vale? Os voy a plantear algunos de esos mitos y me vais a decir qué pensáis de ellos. El cerebro solo se alimenta de azúcar. ¿Se dice eso o no se dice eso? Sí se dice eso, ¿verdad? Vale, bueno, pues realmente, como os acabo de decir antes, el cerebro humano ocupa el 2% del peso corporal y consume el 25% del total de la glucosa que nosotros consumimos cada día. Digo glucosa y no digo azúcar. El azúcar es glucosa, ¿vale? Pero es que la glucosa no solo se obtiene del azúcar, la glucosa se obtiene de todo lo que comemos. Todo lo que comemos tiene hidratos de carbono que, como todos muchos de vosotros sabéis, se convierte en glucosa, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro se alimenta de glucosa, pero no nos hace falta comer glucosa o azúcar para alimentar nuestro cerebro, porque nuestro cuerpo se encarga de fabricar esa glucosa para nuestro cerebro. Y como os decía, también consume el 20% del oxígeno de todo nuestro organismo, que eso también es una barbaridad. Yo lo represento normalmente así, realmente consume mucha glucosa, pero no hace falta comer directamente el azúcar para alimentar nuestro cerebro, ¿eh? Eso, si llegamos a esta conclusión, no sé qué me diríais, ¿que esto es verdad o que es mentira? Es verdad, pero realmente es engañoso. Voy a sacar aquí el fact check de, no sé si veis el objetivo, ¿sí? Ana Pastor, que nos pone aquí lo que es verdad, lo que es falso y lo que es engañoso, pues yo voy a jugar así con esto, ¿vale? Entonces, es engañoso porque, aunque es verdad que el cerebro come glucosa, o se alimenta principalmente de glucosa, no hace falta comer azúcar
para poder alimentarlo, porque nuestro organismo se va a encargar de proporcionarnos de esa glucosa, ¿vale? Bueno, pues ese es uno de los primeros mitos. El siguiente, este me encanta. Usamos un hemisferio más que otro. Habéis oído hablar de eso, ¿no? Es decir, que el cerebro izquierdo, es que la parte izquierda de nuestro cerebro es muy analítico, es el que es más matemático, ¿no? Todo esto. Las personas que hacen ingenierías utilizan mucho su cerebro izquierdo, ¿no? Las personas, el cerebro derecho es mucho más emocional, ¿verdad? ¿No? Todo el happy flower, todo eso de aquí todo es el cerebro derecho. ¿Sí o no? ¿Es así? Es así lo que tenemos, la idea que tenemos preconcebida. Y luego, pues, ¿qué pensáis de esto entonces? ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Cómo? Realmente nuestro cerebro está dividido en lóbulos, está segmentado en diferentes partes. De hecho, hay un hemisferio izquierdo y uno derecho. Y dentro de cada hemisferio hay diferentes lóbulos también, ¿vale? Es decir, está como en parcelas, ¿vale? Nuestro cerebro. Y no solo eso, sino que es cierto que hay capacidades o funciones que se realizan en nuestro hemisferio izquierdo y otras funciones en nuestro cerebro derecho o en nuestro hemisferio derecho. Y hablar de hemisferio no de cerebro, hemisferio derecho, ¿vale? De hecho, casi toda nuestra capacidad lingüística, el lenguaje, todo esto se procesa en nuestro cerebro izquierdo, ¿vale? Y todo lo que está relacionado con la intuición, la imaginación, las emociones, el sentido musical, está todo en nuestro cerebro derecho. Pero voy a desbancar ese mito, porque nuestro cerebro se conecta, nuestros dos hemisferios se conectan por el cuerpo calloso, ¿vale? Hay una conexión en nuestro cerebro, en nuestros dos hemisferios por el cuerpo calloso. Y las funciones que nosotros consideramos que están en una parte se comunican con el otro hemisferio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, no solo hablamos de una forma analítica, nosotros hablamos de una forma emocional también. Cuando estamos tristes, hablamos tristes, cuando estamos contentos, hablamos contentos. Y pongo un ejemplo solo, puedo hablar de muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, todo nuestro cerebro está interconectado. A pesar de que las funciones estén en una parcela concreta de nuestro cerebro, todas esas funciones están conectadas con el resto de nuestro cerebro, ¿vale? Por tanto, vamos a separar estas dos cosas. El cerebro izquierdo de cálculo irracional y el derecho artístico. ¿Eso qué es, verdad o es mentira? Es engañoso, porque os acabo de decir que hay un hemisferio izquierdo y uno derecho en el que hay diferentes funciones separadas, pero no estamos utilizando un hemisferio más que otro. Eso es absolutamente falso. Esto que se dice, que hay una dominancia de un cerebro, de una parte del cerebro frente a otra, eso es absolutamente falso. Las personas que tienen una capacidad musical alucinante no es porque estén utilizando más su cerebro derecho, porque tienen esa capacidad y punto, genéticamente predispuesta, ¿vale? Una persona que sea analítica y que sea muy buena con las matemáticas no significa que utilice solo su cerebro izquierdo, eso es mentira, utiliza todo su cerebro. Lo que pasa es que tiene una capacidad muy buena para las matemáticas y se acabó. Ha desarrollado esa capacidad, ¿vale? ¿Estamos bien? Vale. El cerebro del hombre es más grande que el de la mujer. He dicho más grande. O sea, sí. Aquí está. A ver. Más grande, es evidente. El hombre tiene una proporción muscular y ósea y de todo, pues mucho mayor que de la mujer. Es decir, proporcionalmente es más grande. Pero otra cosa que decir, más grande no significa más inteligente. No, es más grande y punto. Es decir, entonces, engañoso porque es proporcionalmente más grande, ya está, no significa que sea más grande en general, es más grande proporcionalmente a tu cuerpo, ya está, esa es la realidad. Pero esta me gusta más. El cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Uy. Uy. Vamos a ver. De hecho, los estudios, no solo recientes, eso se hace ya muchísimo tiempo, ¿vale?
han demostrado que hay partes del cerebro de la mujer más desarrolladas para unas cosas y partes del cerebro del hombre más desarrolladas para otras. Por ejemplo, hay un porcentaje de materia gris que es realmente donde se concentran las neuronas, ¿vale? En áreas relacionadas con el lenguaje que son de mayor proporción en las mujeres que en el hombre. Las mujeres tienen mayor capacidad para la expresión del lenguaje que los hombres. Y eso se sabe hace ya muchísimo tiempo, eso no es nuevo. Las mujeres rinden mejor en tareas verbales, sí y sí. O sea, no es que lo diga yo, o sea, esto está demostrado científicamente. Y os voy a decir que todo lo que os estoy enseñando aquí no es algo que yo os lo cuente porque me da a mí la gana, sino yo os lo he contado porque esto está demostrado científicamente, ¿vale? Más cosas. Esto, lo de los estereotipos sexuales, a mí me gusta mucho porque tenemos entendido que el hombre solo tiene un botón de encendido y apagado y ya está, y las mujeres somos como un poco más complejas, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Sí. No te voy a decir a ti que no. Por ejemplo, también tenemos pensado, ¿no?, que las mujeres tenemos una parte especial para la ropa, ¿no?, de nuestro cerebro, en los hombres para el sexo, pues para manejar los coches, para el generador de dolores de cabeza, me gusta mucho, esto está aquí, fijaos, que me lo cargo esto, generador de dolores de cabeza, esto me gusta mucho, mira, aquí también, es que si me pongo aquí, el bla 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 bla, bla 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 bla, todas esas cosas, sí, los rumores, el cotilleo, hay una glándula especial para el cotilleo, bueno, es decir, estos son estereotipos sexuales. Y como vais a ver ahora, realmente están basados en parte de verdad, porque tenemos capacidades diferentes, hemos desarrollado estrategias diferentes, los hombres y las mujeres. Y esto está basado, aquí os pongo un ejemplo, ahora se sabe, y esto también es bastante reciente, es que el cerebro, los hemisferios izquierdo y derecho en la mujer está mucho más conectado que el del hombre, es decir, el hombre tiene funciones específicas del izquierdo que se realizan en el izquierdo y no se conectan tanto con el derecho. Es decir, las emociones, el cómo hablamos las mujeres de la forma más emocional, se ha demostrado gracias a esto. Es decir, se sabe que es que nosotros tenemos más capacidades de multitarea. Y os voy a contar algunas, no solo de las mujeres, os voy a contar algunas cosas que hacen los hombres mejor y otras cosas que hacen las mujeres mejor y ya está, no pasa absolutamente nada. Esto se debe a lo que se llama el dimorfismo sexual. Genéticamente, o sea, nuestros cromosomas X e Y, cuando somos bebés en la barriga de nuestra madre, segregan una serie de hormonas que nos permiten desarrollarnos a hombre o a mujer. Y ese dimorfismo sexual, desde el embarazo, desde que somos bebés, determinan diferentes capacidades en el hombre y en la mujer. Y no solo en nuestro sexo, sino también en nuestro cerebro, ¿vale? Es decir, influye en cómo se desarrolla nuestro cerebro. Las hormonas sexuales no solo influyen en nuestro aspecto físico, sino también en nuestro cerebro. Y eso se conoce ya también hace mucho tiempo. Por ejemplo, los hombres, y esto es algo típico, pero es que es verdad. O sea, hay algunos mitos que es que son verdad. Los hombres son mejores en la percepción espacial. Se orientan mucho mejor que las mujeres y ya está, y no pasa nada. En general, estoy hablando en general. En general. Luego, hay más activación del cerebro emocional, fijaos, en los hombres frente a estímulos positivos, es decir, se alegran más, o sea, están más emocionales de las cosas buenas, es decir, cuando son más emocionales en las cosas positivas, o en alguna alegría o algo así. Las mujeres, he puesto aquí una lista un poquito más larga porque tenemos más capacidades. Por ejemplo, tenemos... Oye, lo estoy diciendo yo, ¿no? Dejadme. A ver, mayor fluidez en el habla. Esto ya lo hemos dicho antes, y eso se ha demostrado, por esto que os digo, también de las conexiones en el cuerpo calloso. Y en el recuerdo de lo escuchado, es decir, podemos mantener mejor la memoria a corto plazo. Es decir, cuando nos dicen algo, lo recordamos durante más tiempo que los hombres. Y eso no me digáis que no. Las mayores conexiones en el cuerpo calloso equivalen, como os digo, a mayor multitarea. Podemos hacer más cosas al mismo tiempo que los hombres. Y esto está demostrado científicamente, no es que lo diga yo, Y eso es verdad. Podemos concentrarnos en varias cosas al mismo tiempo gracias a esas conexiones que tenemos en el cuerpo calloso. Y somos más empáticas, y somos muy emocionales frente a estímulos negativos. Al contrario que el hombre. El hombre se llega a la euforia con cosas positivas, nosotras realmente llegamos a esa euforia de forma negativa frente a estímulos negativos.
Como digo, esto está determinado desde que estamos en la barriga de nuestra madre, por la influencia de las hormonas sexuales, masculinas y femeninas, ¿vale? Es decir, entonces, ¿esto qué es? Es verdad común. Esto es verdad. Pero es que menos mal, porque si no, qué aburrido, ¿no? Sería que fuéramos todos iguales. Nada, somos diferentes y a mucha honra. Vale. Otra. El cerebro no siente dolor. ¿Es falso o es verdad? Y ahora pensáis, es cuando me duele a mí la cabeza, tela marinera, ¿es verdad? ¿Siente dolor el cerebro? ¿Siente dolor o no? ¿Nunca habéis visto las películas estas en las que se les abre el cráneo? ¿Os acordáis de Aníbal? Iba a poner una imagen, pero me parece un poco escabrosa. La película de Aníbal, esta que le abre el cráneo y le da de comer su propio cerebro. El cerebro no duele. El cerebro, o sea, lo que es la masa cerebral, no duele. ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que duele? Esta es una imagen que había puesto aquí para ilustrar esto. Los vasos sanguíneos. Es que el cerebro está lleno de vasos sanguíneos. Si nosotros no tocamos los vasos sanguíneos del cerebro, el cerebro no duele. De hecho, hay muchísimas operaciones que se hacen con el cráneo abierto, la persona está despierta y se van tocando diferentes zonas del cerebro para estimular y ver qué zonas están alteradas o no dentro de esa persona. Y no le duele, no siente ningún tipo de dolor. Es decir, entonces esto, verdadero. Duelen los vasos sanguíneos, ¿eh? El cerebro como tal no duele. Esta me parece un poco... Vamos a hablar de esto. Con entrenamiento cerebral se evita el Alzheimer. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Sabéis ahora que hay mucho de la estimulación, que tenemos que entrenar el cerebro, que es que hay que hacer muchos juegos, hay que darle fuerza al cerebro, tenemos que utilizar un montón de sudokus? Realmente esto es comercial, ¿vale? O sea, lo que es importante es mantener un cerebro sano, igual que nuestro cuerpo, el resto de nuestro cuerpo. Hacer ejercicio es muy bueno, ya lo sabéis. Y para el cerebro también. Y es importante mantener un entrenamiento de nuestro cerebro. Es decir, pues sí, hacer sudokus, yo qué sé, leer mucho, cosas de este tipo. Pero no tenemos que hacer un entrenamiento especial o específico para evitar algún tipo de patologías relacionadas con la edad. Las personas que van a tener Alzheimer lo van a tener, porque están predispuestas genéticamente para ello. El entrenamiento mental ayuda a mantenerse más ágil más tiempo, pero no por ello vamos a evitar ningún tipo de enfermedad. Eso que quede claro, ¿vale? O sea, eso me importa que se entienda. ¿Pero por qué? Porque viene mucha gente vendiéndote cosas, productos milagrosos y cosas milagrosas que no sirven absolutamente para nada. Entonces, esto es engañoso. Es decir, hay que mantener un cerebro ágil, saludable, y se puede conseguir con entrenamiento. Con entrenamiento de este tipo que os digo, es decir, pues hacer ejercicios, mantenerse sano también físicamente, mantener una salud mental leyendo simplemente, es decir, que mantener un tipo de ejercicio mental saludable, pero no que no os vendan nada que os digan que es milagroso y que os va a curar de estas cosas, porque no tiene nada de verdad. Y esto me afecta particularmente. Ahora se lleva esto del yoga ocular, de mover los ojos, que hay que mover los ojos para no sé qué sitio, para no sé qué lado. ¿Habéis oído hablar de esto? El yoga ocular para no usar gafas. ¿No habéis oído hablar de eso? Bueno, os lo cuento por si os venden esto. Ahora se lleva en algunos sitios en los que, por supuesto, no son oftalmólogos ni oculistas ni tienen nada que ver con esto, el que si desde pequeño a los niños que le han detectado algún problema ocular, se le quita las gafas y hacen un entrenamiento específico, que ellos os dicen cómo es ese entrenamiento específico, que le llaman el yoga, o sea, es que llaman el yoga ocular, ese niño no va a necesitar gafas en un cierto tiempo. Eso es mentira, ¿vale? Es decir, os lo digo porque es que ha salido ya en varios periódicos. Sí, yo sí he escuchado hablar. Si es que te digo que es que está muy de moda eso ahora. Pero yo sí he escuchado hablar, precisamente porque uno de mis hijos tiene un problema ocular. Y ya no gente que no sea especialista ni oftalmólogo, que los niños hacen una terapia ocular, no ya yoga ocular así tal como tú lo estás poniendo, que les ayuda a los músculos de los ojos. Eso es diferente. Eso lo que hace es favorece el que tengan mayor destreza a la hora de la lectura, porque favorece los músculos de los ojos. No, pero yo estoy hablando de niños con problemas en
la no, visión, ¿eh? No, pues no, eso no es verdad. Eso realmente, ya te digo que es un fraude. Eso, de hecho, lo que incentiva es que el niño se quite las gafas y haga ese tipo de ejercicio para evitar ponerse las gafas más adelante. Y de hecho lo que tú estás haciendo con eso es empeorar al niño, porque si el niño no se usa las lentes adecuadas, el desarrollo de esa vista va a ser peor todavía. ¿Vale? Porque durante un tiempo a lo mejor el niño ve bien, pero es por acomodación. Con un miope se quita la gafa Eso y lleva... es como ayudarlos a acomodar mejor, es ese tipo de entrenamiento. Sí, A mí pero eso no evita ponerse la gafa. O sea, eso nunca evita ponerse la gafa. Porque una vez que tú le quitas las gafas al niño y se acostumbra a no llevarla, Pero el problema va a ser para ayuda, independientemente de que no se quite las gafas, ¿ayudaría? No lo sé. No, ahí no me quiero meter porque no soy oculista, no soy oftalmóloga, pero yo te estoy hablando de un entrenamiento específico que se le vende a la gente como para evitar el ponerse las gafas más adelante. Y eso no lleva a ningún sitio y de hecho es perjudicial sobre todo para los niños, porque están desarrollando la visión. ¿Vale? Entonces esto lo he traído aquí porque me afecta particularmente y esto es falso. ¿Vale? Y este aviso de dolor de él, ¿no? Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Y esto lo alimentamos durante mucho tiempo y lo alimentamos mucho además con el cine, ¿verdad? ¿Os suena la película esta de Lucy, no? ¿Os suena la película esta de Lucy en la que ella aumentaba la capacidad de su cerebro y en teoría usaba más del 10% que en teoría se piensa que es lo que nosotros utilizamos? ¿Os habéis oído hablar de esta película? Bueno. Pues ahora, y eso ya hace mucho tiempo también, utilizamos en neurociencias técnicas que se llaman técnicas no invasivas de visualización de nuestro cerebro. Es decir, te meten en un aparato, que en este caso es una imagen por resonancia magnética nuclear, que os suena todo de la resonancia, ¿no? Pues eso también se puede hacer en el cerebro. Y se puede hacer de forma que podemos medir, se puede medir la actividad cerebral en un sitio determinado, con una sustancia, en este caso se mide la glucosa. Como la glucosa sabemos que es la que consumen las neuronas, medimos cuánta glucosa se está consumiendo en cada parte del cerebro y eso nos dice la actividad cerebral en ese sitio. ¿Se entiende esto? Si medimos la glucosa en el cerebro, en qué parte del cerebro está, podemos saber qué parte del cerebro está funcionando en ese momento. Y eso se hace con la persona despierta y se le pide hacer una tarea. Y pues ahora me vas a contar un cuento. Entonces, cuando contamos un cuento, miramos qué parte del cerebro se está activando y podemos saber qué parte del cerebro está procesando el contar el cuento, ¿vale? Es decir, se puede medir en tiempo real las funciones de tu cerebro. Y haciendo esto, pues lo que se ha visto es que se utiliza todo nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay partes de nuestro cerebro que se emplean para unas cosas más que para otras. Es decir, si yo estoy mirando, estoy viendo algo, se está activando mi cerebro occipital. Es decir, la corteza visual, con lo que yo veo realmente, está aquí atrás en el cerebro. Pero no solo veo con esto. Cuando la información llega a la parte occipital del cerebro, luego se conecta con todo lo demás, ¿vale? Es decir, luego todo eso se procesa y eso me permite entender qué es lo que estoy viendo, le dice a mi cerebro si tengo que ir para un sitio, tengo que ir para otro, etcétera, ¿vale? Es decir, no solo utilizamos una parte del cerebro, sino que esa información llega a una parte, se procesa ahí y luego se comunica con todo lo demás. ¿Por qué llevamos tantísimos años diciendo que solo se utiliza un 10% de nuestro cerebro? Pues esto es un falso mito. ¿Por qué? Pues porque no sé si os suena esto de que los hospitales psiquiátricos antes hacían muchas pruebas con los enfermos para ver si le podía quitar parte del cerebro, una parte pequeña del cerebro y se eliminaba esa patología y todas esas cosas. Pues hubo una serie de médicos en aquellos entonces que hicieron experimentos de ese tipo, quitaban diferentes partes del cerebro hasta que quedaba una parte pequeña del cerebro. Entonces decían, bueno, pues si puedo quitando y esa persona no le pasa nada, es que solo está utilizando un 10% de su cerebro, o una parte concreta de su cerebro. Es decir, son cosas que están basadas en parte de verdad, pero que realmente se han tergiversado tanto y se han aumentado tanto que se ha llevado como, digamos, al extremo, ¿no? Y otra cosa también es que tenemos mucha fantasía, es decir, nosotros pensamos que tenemos más capacidades, nos gustaría pensar, ¿no?, que tenemos más capacidades de las que realmente tenemos. Lo siento mucho, pero no. Lo que hay es lo que hay. Es decir, las técnicas de neuroimagen nos permiten ver que todo nuestro cerebro se activa, no todo se activa al mismo tiempo. Fijaos la cantidad de oxígeno y de glucosa que consume nuestro cerebro.
Si estuviésemos utilizando nuestro cerebro continuamente todo el tiempo, no tendríamos comida suficiente en el mundo para alimentarnos, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro es inteligente, es decir, solo utiliza aquella parte del cerebro que se necesita en ese preciso momento, ¿vale? Pero se utiliza todo, en algún momento determinado de nuestra vida y de nuestro día a día, ¿vale? Este es uno de estos aparatos que os digo, en los que se mete al paciente y se le pregunta, se le pide hacer una tarea concreta y se puede ver qué partes del cerebro están activas en ese momento. Esto es otra imagen para que lo vieras. Por tanto, este mito, el del 10% del cerebro, es absolutamente falso. Vale. Voy a terminar con esto de aquí, que también me gusta mucho, porque tenemos entendido, porque además también es algo que se cuenta en clase muchas veces, que además, bueno, es falso, ya lo vais a ver, que nacemos con todas las neuronas que tendremos durante la vida, que las neuronas no se renuevan y que solo se aprende de pequeño, ¿no? Esto lo habéis oído hablar muchas veces, ¿no? Pues os lo adelanto ya, esto es completamente falso, ¿vale? Esto es completamente falso. Os voy a contar algunas de las historias, porque ahora se conoce que tenemos cierta plasticidad neuronal, es decir, nosotros aprendemos todos los días algo, todos los días recordamos cosas, o sea, lo que estamos haciendo hoy aquí, mañana os acordaréis, pasado también y pasado también, esos son recuerdos nuevos que estáis metiendo en vuestro cerebro. Eso quiere decir no que haya nuevas neuronas, sino que hay nuevas conexiones neuronales, eso es la plasticidad cerebral, ¿vale? Es decir, no es que se creen continuamente nuevas neuronas, que también se ha visto que sucede, sino que cuando hay nuevas cosas que te pasan en tu día a día o lo que sea, estamos generando nuevas conexiones entre las neuronas y eso nos permite poder recordar, o sea, poder almacenar nuestros recuerdos, ¿vale? Y también cuando hay una lesión en nuestro cerebro, hay cierta adaptación de la función que se ha perdido en ese cerebro por el resto de las neuronas que hay en nuestro cerebro, ¿vale? Y eso se conoce también hace mucho tiempo y se llama plasticidad neuronal, es decir, hay como una especie de reordenación de las conexiones. Cuando hay una lesión, se pueden reordenar esas conexiones para poder adaptar lo que se ha perdido al resto de nuestro cerebro. Os voy a contar una historia preciosa. Este señor se llama Juan Barcia y es un neurocirujano del Hospital Clínico de San Carlos. Os lo digo porque esto pasa aquí en España, ¿vale? Y a mí eso me enorgullece mucho porque hay muchas cosas que pasan aquí que no nos enteramos porque nos enteramos de lo que pasa en Estados Unidos. Y yo ya estoy harta. Entonces, esto pasa aquí, en España, en Madrid, ¿vale? Este señor es un neurocirujano que se le ocurrió una vez, que como sabemos que tenemos plasticidad neuronal, ¿vale? Se le ocurrió hacer un experimento. Él tenía muchos pacientes que llegaban con tumores en el cerebro y lo que le pasaba es cuando tú le quitas un tumor a esa persona del cerebro, estás lesionando ese área del cerebro, entonces, como sabéis que hay zonas concretas para cada cosa, ¿no? En nuestro cerebro, si le quitabas el tumor de ahí, esa persona perdía esa función, ¿vale? Y una de las funciones que se perdía y que a la gente le afectaba mucho es el habla. Es decir, cuando tú le quitas un tumor a una persona de la zona que procesa, o sea, que nos permite formar las palabras, esa persona dejaba de hablar, porque no puede formar las palabras, ¿vale? Entonces a él se le ocurrió hacer un experimento y es este. Lo que hacía era ponía unos electrodos en la zona del cerebro donde estaba el tumor, ¿vale? Entonces con esos electrodos lo que hacía era hacer pequeñas lesiones durante un tiempo determinado, durante un tiempo no muy largo, pero bueno, durante unos cuantos días. Entonces al hacer pequeñas lesiones lo que hacía era lesionaba la zona del lenguaje, pero es que al mismo tiempo que estaba haciendo esa lesión le pedía al paciente que hablase, ¿vale? Entonces el paciente estaba continuamente hablando mientras estaba haciendo esa lesión. Como tenemos plasticidad neuronal, que os acabo de decir, esa persona estaba trasladando esa función a otra parte de su cerebro. Una cosa alucinante. Bueno, pues os enseño aquí lo que pasó con muchos de sus pacientes. Este es el paciente antes de la operación, ¿vale? Aquí tiene el tumor y mientras le está diciendo al señor que hable, él ve dónde tiene la función del habla, ¿vale? La función del habla está aquí, justo donde está el tumor, ¿lo veis? Bueno, pues después de toda esta operación que os estoy diciendo, lo que hizo fue trasladar la función del habla a una zona diferente del cerebro, mientras le estaba lesionando el tumor. Cuando él consiguió que esta persona trasladase la función del habla a otra parte del cerebro, le quitó el tumor. Y esa persona siguió hablando. Pero
Hablaba. Bien. Y te voy a decir una cosa, esto no solo lo ha hecho con una persona, ¿eh? Yo he leído un artículo suyo en el que ha operado, no sé si a 5, a 6 o a 7 personas. Y no solo con el habla, personas que tenían un tumor para, por ejemplo, en la zona que controlaba el movimiento del brazo. Entonces, mientras le estaba lesionando esa zona del tumor, le decía a la persona que moviese el brazo. Y eso lo hizo durante varios días. O sea, es un tratamiento, digamos, duro, pero porque tienes que hacer un entrenamiento continuo. Entonces, lo que hizo fue trasladar el movimiento del brazo a una zona diferente de su cerebro. Le quita el tumor y esa persona sigue moviendo el brazo, porque ya ha trasladado esa función a un sitio diferente. Eso es la plasticidad neuronal. Ahora me diréis, ¿y cuando una persona tiene una lesión y se le quita eso, por qué no vuelve a recuperarlo? Pues porque no se ha trasladado esa función antes, no la ha entrenado. ¿Sabéis cuánto tiempo se tarda en pasar una función concreta como el habla de una zona a otra de tu cerebro completamente diferente? ¿Cuánto pensáis? Ahora estáis pensando en las rehabilitaciones, ¿verdad? 5 semanas. En 5 semanas estas personas trasladaron una función de su cerebro de una zona a otra completamente diferente. Es alucinante. Y como os digo, esto se hace en España, que lo sepáis. Este niño se llama Noah y vive en Inglaterra. A Noah, cuando estaba en la barriga de su madre, le vieron que su cerebro era así. No tenía cerebro. Esto es el feto, ¿vale? Esto es el feto. Y lo que vieron es que su cerebro, esto es un agujero. O sea, estaba vacío, estaba lleno de un líquido, el líquido cefalorraquídeo, estaba aquí. Los ventrículos del cerebro habían crecido mucho porque estaban llenos de líquido y solo tenía esta masa cerebral. A Noah le dijeron, o sea, a su madre le dijeron que Noah no iba a sobrevivir al parto y tal. Bueno, pues esto es Noah con 4 años. Fijaos la plasticidad neuronal lo que es. Con muy poca masa cerebral se han podido, o sea, este niño pudo restablecer todas esas conexiones para llevar una vida más o menos normal. A ver, no tiene todas las capacidades que podemos tener nosotros, pero este es Noah con 4 años. Tiene poca movilidad, pero es un niño que vive y vive bien. O sea, tiene poca movilidad porque no tiene tantas destrezas, por ejemplo, como un niño de 4 años normal, que no tenga ningún tipo de patología, pero ha sobrevivido y fijaos la masa cerebral de Noah con 4 años. Ha crecido esa masa cerebral, ¿vale? Es decir, y lo que quiero decir con esto es que la capacidad de aprendizaje no solo se tiene desde pequeño, porque la plasticidad neuronal se mantiene durante toda nuestra vida. Lo que os he dicho antes de los recuerdos, que nosotros mantenemos recuerdos durante nuestra vida, creamos nuevos recuerdos durante todos los días, tenemos cosas nuevas durante todos los días, esa capacidad de plasticidad neuronal la tenemos que mantener. ¿Cómo la mantenemos? Manteniendo un cerebro ágil, leyendo, haciendo deporte, haciendo sudoku, si queréis. Es decir, hay que mantener una salud no solo física, sino también mental, ¿vale? Ejercicio mental. Por tanto, ¿esto qué es? Falso. Todo esto es falso. ¿Nacemos con todas las neuronas que tenemos durante la vida? No, se crean nuevas neuronas durante toda nuestra vida. ¿No se renuevan? No, se están renovando continuamente. ¿Solamente de pequeño? No. Tenemos plasticidad suficiente como para poder aprender cosas nuevas. Es cierto que los niños son como esponjas, sí, pero porque tienen muchas cosas que aprender, tienen que aprender todo, ¿vale? Pero nosotros también podemos aprender cosas nuevas de mayores y tenemos que intentarlo, aprender un idioma nuevo, pero tenemos que olvidarnos de ser vagos. Eso es lo que nos pasa, cuando nos hacemos mayores nos hacemos vagos. Es que yo ya no voy a poder, es que no se puede. Lo que pasa es que hay que hacer el esfuerzo para poder hacerlo. Hay que mantener la curiosidad, eso es lo importante, mantener la curiosidad siempre. Y termino con esta, ¿el alcohol mata a las neuronas? Siempre se ha escuchado, ¿no? A ver, estas técnicas ya, a que conocéis estas imágenes ya como de toda la vida, esto os lo acabo de presentar, son técnicas de neuroimagen que nos permiten ver la actividad del cerebro frente a una tarea concreta, ¿vale? Esta es una persona que no es fumadora,
Fijaos, donde tenéis las zonas rojas es donde tenemos más actividad, ¿vale? Eso es una persona no fumadora, esto es un fumador. Esto es una persona normal, digamos que no es alcohólico, es una persona alcohólica. Fijaos las funciones cerebrales. Esta es una persona normal, esta es una persona obesa, normal, cocainómano. ¿Qué quiero decir con esto? Las neuronas no se pierden, lo que se pierden son las funciones, ¿vale? El alcohol no mata físicamente las neuronas, es decir, cuando tú tomas alcohol no es que se te mueran las neuronas, pero es un neurotóxico. ¿Qué quiero decir con esto? Porque afecta sobre todo a las conexiones entre las neuronas. Las neuronas se debilitan, pero no se mueren físicamente, ¿vale? Es decir, el alcohol no las mata tal cual, pero sí que afecta a ciertas capacidades. Estas personas, si dejan el alcohol, dejan la cocaína, dejan de fumar, dejan de comer tanto, no se mueren, se pueden recuperar las funciones porque las neuronas están allí. Lo que tenemos que hacer es mantener las funciones activas, ¿vale? Bueno, digamos que eso es engañoso. Y yo os dejo con una recomendación. Cuando busquéis información sobre ciencia, cuando tenéis o oigáis cosas en la tele, en la radio, de algo de ciencia, mi recomendación es que huyáis de la prensa, primero la rosa, para buscar información sobre ciencia y después desconfía de los titulares que sean catastrofistas, que sean milagrosos o que sean sensacionalistas. Se va a curar el cáncer porque se ha descubierto no sé qué. Huid de los titulares que sean sobre todo sensacionalistas. Yo os dejo también una recomendación, no es que quiera deciros qué tenéis que leer, pero yo, por ejemplo, si queréis leer ciencia en serio, es decir, con un poco de criterio, que se diría ahora, ¿no? Yo os recomendaría 3 fuentes principalmente. Este de aquí se llama Antonio Martínez Ron, es un periodista científico, escribe libros también, es buenísimo. Trabaja en Voz Populi, eso es un periódico online, ¿vale? Si ponéis Voz Populi Next o Ciencia y Futuro Next, saldrán los reportajes de Antonio Martínez Ron. Hay otra que se llama Ángela Bernardo, y escribe en Hipertextual, también es un periódico online. Y tenéis también un periódico que se llama Materia, en el que trabaja en una línea editorial, pertenece al País, no sé, bueno, no, la línea editorial del País pues es, la que sea, pero estos son independientes, quiero decir, están dentro del País, pero realmente son periodistas científicos, todos ellos buenísimos. Si queréis queréis información científica veraz y descrita con palabras que se entiendan, ¿vale? Pues aquí tenéis algunas de las fuentes que yo os recomiendo, ¿vale? Y bueno, yo ya despedirme, muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido para mí un placer. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado?